Ok, buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta segunda clase, porque recuerden que ya tuvimos la primera clase, que fue la clase introductoria, ahora esta clase donde estaremos hablando del comportamiento de afluencia de un pozo, específicamente de lo que es el índice de productividad. Pero para poder hablar del índice de productividad debemos de tocar varios puntos importantes correspondientes a lo que es el comportamiento de afluencia de un pozo. Ya hoy ustedes deberían de estar entregando lo que es el trabajo de investigación, la primera actividad, que equivale al 10%, que ustedes lograron investigar y desarrollar varios puntos importantes relacionados a lo que es la parte de producción, conceptos, términos básicos importantes que nosotros debemos de conocer, debemos de saber y debemos de estudiar para poder comprender cómo es esa etapa de producción de hidrocarburos, desde el nivel del yacimiento hasta superficie. Por lo tanto, yo voy a traer acá hoy varios puntos, entre ellos el comportamiento de afluencia. Ustedes pudieron investigar y podemos saber ahora que el comportamiento de afluencia no es más que la capacidad y o habilidad que tiene el yacimiento de aportar fluidos al fondo del pozo, el cual va a depender del diferencial de presión al cual están sometidos los fluidos del pozo. También puede influir lo que es el tipo de yacimiento y el mecanismo de empuje a lo cual está sometido ese yacimiento. Cuando hablamos de ese diferencial de presión, estamos haciendo referencia al diferencial de presión que existe entre la presión estática de yacimiento, ¿ok?, y la presión de fondo del pozo. Como estamos hablando de producción, es decir, que el pozo debe estar produciendo, vamos a conocer que a nivel de fondo se va a tener una presión de fondo fluyente. Entonces, el diferencial de presión que se va a llevar a cabo entre estas dos presiones es lo que nos va a influir a nosotros en ese comportamiento de afluencia de nuestro yacimiento hacia el pozo. Recuerden que si la presión de yacimiento es mayor que la presión de fondo fluyente, va a haber suficiente energía como para que el líquido, el fluido que se encuentra alojado en esta formación, pase del área de mayor presión al área de menor presión. Eso es comportamiento de presiones. Pero si la presión de fondo es alta, entonces el fluido que puede estar alojado en la formación no va a tener la capacidad de poder ingresar al pozo, porque la presión a nivel del fondo es muy alta. Por eso es que para cuando hablamos comportamiento de afluencia, lo primero que va a influenciar o de lo que va a depender ese comportamiento de afluencia va a ser este diferencial de presión. Y es importante que nosotros conozcamos qué sucede con este diferencial de presión, porque es un punto muy importante a la hora de hablar, a la hora de desarrollar lo que nosotros vamos a estudiar dentro de unos minutos, llamado índice de productividad. Porque el índice de productividad va a depender de este diferencial de presión que se puede llevar a cabo a nivel de yacimiento y el fondo del pozo. ¿Cómo se puede inducir el flujo en un pozo entonces? Primeramente, se puede reducir el gradiente del flujo lo suficiente para que la presión de la formación haga que los fluidos puedan fluir hasta la superficie. Esto lo podemos lograr nosotros por medio del gas lift.
del método artificial gas lift, de la inyección de gas. También se puede reducir la presión hidrostática para que haya una diferencia en la presión entre el yacimiento y el interior del pozo, para permitir que los fluidos ingresen a través de las perforaciones y luego sean levantada la producción hasta la superficie, utilizando lo que nosotros vamos a conocer más adelante como las bombas mecánicas, la inyección hidráulica, la electrosumergible o en dado caso la BCP. Nos van a permitir eso, reducir la presión hidrostática para poder llevar los fluidos, para generar ese diferencial de presión y poder llevar los fluidos desde el fondo del pozo hasta superficie. Recuerden que un yacimiento, cuando nosotros comenzamos a producir o perforamos un pozo en un yacimiento, que asumiendo el yacimiento es nuevo, ¿ok? El yacimiento no está depletado. El yacimiento va a tener la energía suficiente como para aportar fluido al pozo. Y no solamente aportar fluido al pozo, sino llevar ese fluido del fondo del pozo hasta superficie. Eso es como cuando hablamos nosotros que tenemos un pozo bajo el flujo natural. Es decir, que naturalmente el yacimiento tiene la capacidad de aportar y transportar, llevar ese líquido, ese fluido, desde el fondo del pozo hasta superficie, hasta el separador. Ahorita vamos a ver todo lo que es el sistema de producción, pero es importante que el yacimiento lleve el fluido desde el fondo del pozo hasta superficie, hasta el separador. Esto se debe a qué? A los diferentes mecanismos de producción a los cuales está sometido un yacimiento. Estos mecanismos de producción ustedes lo debieron de haber visto en yacimientos 1, que se ven. Que ven lo que es el empuje hidráulico, lo que es la capa de gas, gas en solución, expansión roca-fluido. Es decir, que estos mecanismos son los que le aportan esa energía al yacimiento. Y cuando hablamos de energía, hablamos de presión. Cuando comienza a bajar esta influencia por estos mecanismos, es decir, que ya esa columna de gas, esa capa de gas, perdón, o esa capa de agua, ya llegó al punto del contacto agua-petróleo, es decir, que ya no hay suficiente energía, ¿ok? Entonces uno busca energías alternativas. Estas energías alternativas son los diferentes métodos de producción artificiales que nosotros aplicamos para seguir reduciendo tanto el gradiente de flujo como la presión hidrostática, para poder llevar el fluido desde el fondo del yacimiento hasta superficie. Ahí podemos ver lo que es la diferencia entre mecanismo y método. El mecanismo es natural, el método es artificial. El método lo ha inventado el hombre para poder seguir produciendo en esa recuperación primaria del yacimiento. Recordamos que está la recuperación secundaria y la recuperación terciaria. Los métodos artificiales se encuentran todavía en la recuperación primaria, porque cuando hablamos de recuperación secundaria es inyección de agua, inyección de gas. Y cuando hablamos de recuperación terciaria, es inyección de química, inyección de biopolímero, inyección de vapor, la parte térmica, todas esas nuevas ideas que la parte del ingenio del ingeniero en petróleo, de podérselas ingeniar en buscar la manera de cómo extraer el crudo que se encuentra a nivel del subsuelo hasta superficie. Bueno, ya dimos una pequeña clase y un recorrido desde yacimiento hasta producción. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el sistema de producción entonces. Porque si hablamos de sistema de producción, debemos de saber qué es lo que conforma este sistema de producción. Si estamos en la materia de producción, por lo tanto debemos de conocer lo que compone o cómo está conformado todo ese sistema de producción. Y el sistema de producción está conformado por todos los equipos que tienen la capacidad
de trasladar el fluido desde el fondo del pozo hasta superficie y separarlo en petróleo, gas y agua, dependiendo de los requerimientos o las necesidades que se tengan. Nosotros ya hemos podido estudiar que cuando el petróleo, el crudo, llega a las estaciones de flujo, en las estaciones de flujo ocurre un proceso de separación. Cuando el crudo sale del yacimiento, este petróleo viene completamente crudo. Trae petróleo, trae el gas asociado y trae agua con él. Por lo tanto, cuando este petróleo llega a nivel de las estaciones de flujo, ocurre un proceso llamado proceso de separación. Eso lo veíamos nosotros cuando veíamos deshidratación del crudo. Y cuando van a ver procesos de campo también ven esa parte. Entonces ustedes ven los procesos de separación. En los separadores ocurre, dependiendo del tipo del separador, ustedes van a separar el petróleo, el gas y el agua. El petróleo es llevado a los patios de tanque, es deshidratado, es llevado a los puertos, a los puntos de embarque, a los puertos, para poder venderse, para negociarlo, o es bombeado directamente a las refinerías para producir los diferentes derivados que nosotros podemos extraer del petróleo. El gas es llevado y es pasado por las plantas de procesamiento del gas, es pasado por depuradores para poder eliminar todas las moléculas de agua y así poder pasarlo por compresores y dependiendo la necesidad que tengamos del gas, puede ser enviado a las plantas compresoras del lago de Maracaibo, por ejemplo, donde se utiliza en la mayoría de los casos, en el 90%, 95% de los pozos a nivel del lago de Maracaibo trabajan por gas lift y es ese mismo gas que nosotros enviamos nuevamente, es depurado, es pasado por un compresor y es por las plantas compresoras y es vuelto a inyectar por medio del método artificial de gas lift o enviado a las plantas eléctricas para que las turbinas puedan generar energía eléctrica. Y el agua también es tratada. El agua, cuando se trata, también puede ser inyectada nuevamente al subsuelo. Entonces, ya hemos pasado por los procesos en que se lleva a cabo cada uno de los fluidos que se pueden extraer del yacimiento. Pero como tal, dentro del sistema de producción, nosotros vamos a tener como primero el medio poroso, es ese yacimiento, es esa trampa geológica donde se encuentra esas reservas de hidrocarburos que nosotros queremos recuperar. Es ese medio poroso donde se encuentra ese petróleo que nosotros anhelamos y que nosotros nos las vamos a ingeniar para poder sacarlo de ese lugar y llevarlo hasta superficie. Cuando el petróleo sale de ese medio poroso, el petróleo va a subir por una tubería. Por lo tanto, la tubería debe de conformar ese sistema de producción. Y no solo la tubería, sino todos los equipos, todos los instrumentos, todo lo que está asociado a la tubería. Todos esos, como decimos a nivel de campo, todos los periquitos que acompañan la tubería. Llámense botellas, llámense niples, llámense mangas de producción. Todo eso va incluido a nivel de la tubería y forma parte de ese sistema de producción. Luego vamos a tener el sistema, el sistema de levantamiento artificial, porque, por ejemplo, si hablamos de bombeo mecánico, nosotros vamos a tener la tubería e insertado dentro de la tubería vamos a tener una bomba mecánica, vamos a tener unas cabillas. En este sistema de levantamiento artificial va acompañado con anclas de gas, con tubos de barro, con tubos de succión, dependiendo el caso, dependiendo cada pozo, ¿ok? Por lo tanto, si todo esto acompaña al sistema de levantamiento artificial, también debe de ser considerado como parte de ese sistema de producción, porque nos está ayudando a lograr producir, a lograr traer ese petróleo que venimos desde ese medio poroso hasta el sistema de levantamiento. Y por último, el sistema de producción está conformado por todos los equipos de superficie, desde el cabezal del pozo hasta las válvulas, los estranguladores, los niples que podamos conseguir a nivel de superficie, hasta el separador.
Cuando veamos análisis nodal, nosotros vamos a ver que tú desde el separador hacia atrás hasta el yacimiento, todo eso va a ser nuestro sistema de producción. Y por lo tanto, todos esos equipos son importantes nosotros analizarlos o separarlos por nodos para así poder optimizar mejor nuestro sistema de producción. Por eso yo en esta clase les estoy adelantando cómo es que está conformado todo ese sistema de producción. Comportamiento de entradas de fluido. Esto hace relación entre el caudal de producción y la presión en el fondo del pozo. Cuando hay producción, para poder diseñar un buen sistema de levantamiento artificial, se debe de examinar, estimar y predecir en qué medida habrá que reducir la presión de fondo para lograr un caudal deseado de producción. Esta es la base del diseño de un sistema de levantamiento artificial. ¿Cuánto yo puedo reducir a nivel de la presión de fondo para poder lograr un caudal deseado de producción? Denme un momento acá para ver si todavía estamos grabando. No vaya a ser que se caiga la señal y se interrumpa la clase. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos estimar, examinar, predecir en qué medida podemos reducir la presión de fondo para lograr un caudal deseado de producción? Recuerden que nosotros no podemos reducir así como tal la presión de yacimiento. La presión de yacimiento va a ir disminuyendo, es por la depletación del yacimiento, pero nosotros podemos alterar la presión de fondo fluyente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos examinar, estimar y predecir en qué medida habrá que reducir esa presión de fondo para lograr un caudal deseado de producción? Por medio de el índice de productividad, al cual algunas bibliografías lo pueden denotar con IP y otras como J. No se vayan a confundir cuando yo a veces escriba IP o a veces escriba J, es lo mismo, es el índice de productividad. Y la relación de comportamiento de entradas de fluidos llamadas IPR. Entonces, como ya mencionamos IPR, vamos a hablar de lo que es la curva de oferta y la curva de demanda. Les voy a plasmar solamente la definición porque la siguiente clase entonces nosotros vamos a graficar lo que son las curvas IPR, dependiendo del yacimiento, si hay un yacimiento estimulado, si es un yacimiento con daño de formación. En base a todos esos casos nosotros vamos a aprender a cómo nosotros vamos a graficar las curvas IPR. En este caso, la curva de oferta y la curva de demanda, la representación gráfica de lo que es la presión de llegada de los fluidos al nodo, hablamos del nodo a cualquier punto dentro del sistema de producción que nosotros queramos analizar. Eso es un nodo. Cuando ustedes escuchen nodo dentro de lo que es producción de hidrocarburos, es un punto en específico dentro de todo aquello que conforma el sistema de producción, que ya lo acabamos de estudiar. Es un punto al cual nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar para así poder optimizar mejor nuestro pozo. Okay, entonces, al nodo, ¿en función de qué? Del caudal o de la tasa de producción. Esta representación gráfica se denomina curva de oferta de energía del yacimiento, conocida también como IPR. Y la representación gráfica de la presión requerida a la salida del nodo en función del caudal de producción se denomina curva de demanda de energía de la instalación y es la VLP, Vertical Lift Performance. Esta es la representación gráfica de lo que es la curva VLP versus la curva IPR. Esta siempre va a ser el comportamiento, así va a ser el comportamiento de la IPR, y de este tipo va a ser la curva de la demanda, la curva de demanda. Por lo tanto, el punto donde corte la curva de demanda versus la curva de oferta, oferta versus demanda, ese va a ser para nosotros el caudal óptimo
al cual nosotros podemos llevar ese pozo de petróleo. Ese va a ser nuestro caudal óptimo. El gráfico siempre va a ser graficado, valga la redundancia, la presión versus el caudal líquido. Ahora bien, hablando de índice de productividad. El índice de productividad representa un punto de la curva de comportamiento de afluencia, es decir, de la IPR, y define la relación existente entre la tasa de producción. Cuando hablamos de tasa de producción, acá hace referencia a lo que es la tasa de petróleo o el caudal de petróleo más la tasa de agua o el caudal de agua. Por eso yo les coloco acá entre paréntesis QL, caudal de líquido. Si el pozo tiene agua asociada, es decir, que ahí existe un porcentaje de agua y sedimento, ustedes deben de calcular el caudal de agua. Si no hay agua asociada al petróleo, es decir, que el mismo barril bruto es el mismo neto porque no está produciendo nada de agua, es decir, que hay menos de 1% de agua, por lo tanto se desprecia, ustedes solamente toman el caudal de petróleo, pero siempre deben de tomar en consideración agua y petróleo para el cálculo del índice de productividad. Entonces, el índice de productividad es la relación que existe entre esa tasa de petróleo más la tasa de agua y el diferencial entre la presión del yacimiento, la presión estática del yacimiento y la presión de fondo fluyente en el pozo, llamada PWF. Viene representada gráficamente de esta manera. Graficamos presión versus caudal de líquido. Esta gráfica hace referencia a un índice de productividad constante. Tenemos un punto A y un punto B. Un punto A es una presión estática, un punto B un caudal máximo. Es decir que si nosotros disminuimos ese diferencial de presión, recuerden que es caudal versus diferencial de presión. Si nosotros disminuimos el diferencial de presión y lo llevamos a cero, prácticamente cero, no existe diferencial de presión, ¿ok? Nosotros podemos obtener un caudal máximo. Si nosotros alejamos y aumentamos ese diferencial de presión, miren lo que nosotros podemos recuperar del pozo. Vamos a recuperar lo mínimo del pozo. Es decir, que a una presión estática no hay nada, es cero. Y así sucesivamente, si vamos bajando ese diferencial de presión, nosotros vamos a ir teniendo una cantidad de barriles que podemos ganar del pozo. Por cada PSI que nosotros bajemos, ¿ok? De ese diferencial de presión, nosotros vamos a ir ganando unos barriles brutos de producción por día. Eso es lo que hace referencia el índice de productividad, que por cada PSI que yo pueda bajarle a ese diferencial de presión, yo voy a ir ganando unos barriles brutos por día. Por lo tanto, el índice de productividad, recuerden que se denota como J o como IP, viene expresado por el líquido entre la pendiente de esta recta. ¿Ok? Por lo tanto, matemáticamente, nosotros podemos expresarlo menos el caudal de líquido entre la presión estática menos la presión de fondo fluyente. El signo negativo en esa expresión nos va a indicar que el índice de productividad decrece con un incremento de la tasa de líquido. Este término, llamado IP o J, índice de productividad, está expresado en barriles por día por cada LPC. Se debe de observar que cuando la curva de comportamiento de afluencia tiene comportamiento lineal, el índice de productividad se mantiene constante para cualquier valor de presión de fondo fluyente. Y en este caso, la ecuación se transforma de esta manera. El índice de productividad entonces va a ser igual al caudal de petróleo más el caudal de agua entre
la presión de estática menos la presión de fondo fluyente. Esta va a ser la fórmula de índice de productividad con que nosotros vamos a trabajar, con que nosotros vamos a calcular el índice de productividad en esta materia, donde ustedes cuando sean ingenieros de petróleo y logren trabajar, y si llegan a trabajar como ingenieros de yacimiento, ingenieros de producción, ¿ok? Ustedes van a calcular el índice de productividad de un pozo en base a esta formulita que está acá. Caudal de petróleo más el caudal de agua entre la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Por lo tanto, hay dos tipos de índice de productividad. Vamos a tener un índice de productividad constante. En algunos pozos, generalmente, los que producen bajo empuje hidráulico, es decir, que si en el examen yo les coloco que hay un pozo que se perforó en un yacimiento al cual está sometido, produce bajo el empuje hidráulico, ustedes ya deben de asumir que el índice de productividad va a ser constante. Por lo tanto, el índice de productividad permanece constante para una amplia variación en la tasa de flujo, en tal forma que este es directamente proporcional a la presión diferencial de fondo. En la práctica se asume de esta manera para todos los caudales de producción y nos lleva a una línea recta como nos muestra esta figura que está acá. Recuerden que siempre graficamos la presión de formación versus la tasa de producción. Entonces, nuestro comportamiento va a ser constante. Recuerden que este punto asociado a la presión, esta va a ser la presión estática, la presión inicial del yacimiento. Y este punto donde corta la recta, el eje de la abscisa, el eje de las X, como lo conocemos nosotros matemáticamente, que expresa la tasa de producción, nos va a representar la tasa de producción máxima. Pero cuando hablamos acá de presión, va a ser el diferencial de presión, porque el índice de productividad está en base al diferencial de presión. Ahora el índice de productividad variable. Cuando se trata de un yacimiento con empuje de gas en solución, ya se ha establecido que el índice de productividad no es constante. Para esto, Vogel ha desarrollado una curva IPR adimensional. Esta es la curva que generó el señor Vogel, a la cual uno debe de hallar o debe de entrar a la gráfica hallando esta relación que está acá. Esta relación es la presión fluyente en el fondo entre la presión promedio del yacimiento o la presión estática. Cuando nosotros tenemos o vamos a determinar el índice de productividad variable, asumiendo que es variable, es decir, en un yacimiento con empuje de gas en solución, nosotros debemos de utilizar esta tablita que está acá. Yo se las voy a dejar acá para que ustedes las utilicen para efectos de examen, para efectos de práctica. Para poder entrar y utilizar, para poder utilizar la curva de Vogel, nosotros primeramente, antes de hacer cualquier cosa, nosotros debemos de determinar esta relación de presión. Nosotros debemos de hallar la relación que existe entre la presión de fondo fluyente y la presión estática. Para poder entrar, cortar la curva de Vogel y poder leer la relación que existe entre el caudal de petróleo y el caudal máximo, este factor. Nosotros debemos de hallar este factor. Ahora bien, ya descrito lo que es el índice de productividad constante y el índice de productividad variable, vamos a explicar entonces lo que son dos ejercicios. Un ejercicio aplicando el índice de productividad constante y un ejercicio aplicando el índice de productividad variable. En la siguiente clase nosotros vamos a aplicar otros cálculos más amplios, más complicados, con respecto al índice de productividad en flujo continuo y flujo no continuo. Y vamos a graficar, como les mencioné anteriormente, vamos a aprender a graficar las curvas IPR, dependiendo los diferentes casos que nosotros podamos conseguir, yacimientos estimulados, yacimientos con daños de formación. Vamos a generar esas curvas IPR. Pero ahorita
vamos a hacer solamente cálculos sencillos de un IP constante y un IP variable. En este caso, yo les presento acá un ejercicio. Dice, dado los siguientes datos, calcular la producción adicional. Si se reducen 100 LPC a la presión de entrada a la bomba, suponiendo un índice de productividad constante. Recuerden que cuando veamos la teoría del índice de productividad, no es más que cuando nosotros calculamos índice de productividad, es la manera de buscar cuántos barriles o cuánto puedo yo generar reduciendo un LPC a nivel del diferencial. ¿Cuántos barriles puedo yo generar si reduzco un LPC, un PCI en esa presión diferencial? Por lo tanto, nos dan unos datos. Nos dicen que la presión actual de entrada a la bomba son 500 LPC. La tasa actual del pozo son 200 barriles brutos, viene expresada como barriles brutos. Nos está dando un porcentaje de agua y sedimento, 50%, y nos está dando la presión estática del yacimiento, que está en 1500 LPC. Comenzamos a resolver y vamos a buscar cuánto podemos nosotros agregarle, añadirle a la producción actual, ok, a estos 200 barriles brutos, si nosotros reducimos 100 LPC a la presión de fondo. ¿Y cuál es la presión de fondo? Estos 500 LPC. Esa presión entrada a la bomba. Comenzamos. Índice de productividad es igual a ¿qué? Al caudal líquido. Recuerden que es petróleo más agua, pero acá ya me están diciendo que la tasa actual de producción es bruta, es decir, que están incluyendo el petróleo y el agua. Entre la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Hay veces que ustedes la van a conseguir como presión promedio de yacimiento. Esa va a ser la presión estática. Va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el caudal de líquido? Son los 200 barriles brutos. Entre los 1500, que es la presión estática, y los 500 LPC, que es la presión a la entrada de la bomba o la presión de fondo. Eso nos va a dar un índice de productividad de 0,2 barriles brutos producidos por día por cada LPC. Es decir, que por cada LPC que yo pueda reducir, yo voy a ganar 0,2 barriles brutos. ¿Ok? Pero ahora me están pidiendo a 100 LPC. Por lo tanto, yo debo de calcular la presión diferencial adicional, la que voy a ganar, con la que yo voy a ganar esos barriles adicionales. Tengo los 500 LPC perdón, disculpen. Los 500 LPC, que es la presión a la entrada de la bomba, menos los 100 LPC que me está diciendo el ejercicio, que yo tengo que reducir para poder saber cuánto voy a ganar. En total, la presión diferencial ahora con la que yo voy a trabajar son estos 400 LPC. Despejo de esta fórmula del índice de productividad, despejo el caudal. Recuerden que esto es diferencial de presión, expresado de esta manera. Ahora yo tengo que calcular el caudal, tengo el índice de productividad y tengo este diferencial de presión que lo calculé acá. Porque ahora es con 100 LPC menos. Esto es 0,2 barriles brutos por cada LPC, lo multiplico por el diferencial de presión y me da 80 barriles brutos. Es decir que, ¿cuánto voy a ganar yo o cuál va a ser esa producción adicional posible? 80 barriles brutos para un total de 280 barriles brutos. Si yo le disminuyo 100 LPC a esa presión a la entrada de la bomba. ¿Cómo puedo saber yo si yo les digo, ok, son 280 barriles brutos, excelente. Pero ahora bien, ¿cuánto es de petróleo y cuánto es de agua? Entonces ustedes toman ese 280 barriles brutos y lo multiplican por el porcentaje de agua y sedimento, que en este caso es 50%. Es decir, que hay 50% de agua y 50% de petróleo. La mitad de esos 280 barriles
va a ser petróleo y la otra mitad va a ser agua. Y así ustedes terminan y concluyen el cálculo de índice de productividad constante. Ahora vamos a ver aplicando prácticamente el mismo ejercicio, pero asumiendo un índice de productividad variable. Igual, dado los siguientes datos, calcular la producción adicional si se reducen 100 LPC a la presión de entrada de la bomba, suponiendo índice de productividad variable. La presión actual de entrada a la bomba son 500 LPC, la tasa actual de producción bruta son 200 barriles brutos, el porcentaje de agua y sedimentos son 50 y la presión estática del yacimiento son 1500 LPC, los mismos datos. Pero la única diferencia es que vamos a asumir un índice de productividad variable. Como yo les mencionaba, ustedes en esta tabla, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar este factor. PWF entre PES, presión estática. Eso lo vamos a hacer. Presión de fondo entre presión estática. La presión de fondo son los 500 LPC. La presión estática, 1500 LPC. El factor nos da 0,33. Con este valor, nosotros vamos a interceptar la curva de Volger y vamos a obtener este señor que está acá. Tasa de producción actual entre la tasa máxima, ese factor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá, yo tengo acá la tabla, ¿ok? El número nos dio 0,33. Vamos acá y sería aproximadamente por acá. Aquí marcamos aproximadamente 0,33. Nos trasladamos completamente, cortamos la curva en este punto y bajamos. Y leemos a nivel de la horizontal aproximadamente 0,83. Este numerito yo lo tomo y esto va a representar el factor de la tasa de producción entre la tasa máxima de producción. Teniendo este factor calculado, nosotros podemos despejar de acá el caudal máximo, porque tenemos el caudal son 200 barriles brutos. Pero en base a estas condiciones, ¿cuánto va a ser mi caudal máximo? Yo puedo despejar caudal máximo quedándome el caudal entre ese factor, 200 entre 0,83. Entonces, con estas condiciones a nivel de yacimiento y de pozo de producción, nosotros podemos producir de ese pozo 241 barriles brutos por día. Ese va a ser nuestro caudal máximo. Teniendo el caudal máximo, ahora debemos de hallar el caudal en base a esta reducción, a estos 100 LPC que nosotros vamos a reducir. Volvemos a hallar el factor de PF entre presión estática, pero ahora la mínima, que va a ser 400 LPC, porque recuerden que 500 le restamos los 100, nos da 400. Lo dividimos entre 1500 y nos da 0,27. Tomamos otra vez este valor y vamos a la curva de Vogel para interceptarla. 0,20, 0,27, 25, 27. Trazamos la curva, cortamos la recta, cortamos acá la curva y bajamos. Aproximadamente nos daría como un 0,9 el factor de tasa de producción entre Q máximo. Tomamos ese 0,9, ¿ok? Y va a ser la relación de Q entre Q máximo. Ahora nosotros vamos a despejar porque teniendo el Q máximo y teniendo el factor, podemos determinar este señor que está acá. Porque con este factor está dependiendo de esta presión que ya le disminuimos. Por lo tanto, si hallamos este caudal, entonces nosotros podemos hallar el caudal de ese caudal máximo que ya calculamos, pero ahora reduciéndole 400 LPC podemos hallar el caudal reduciendo esos 400 LPC. ¿Qué hacemos? Despejamos de la ecuación a Q, que es caudal, quedándonos caudal igual a caudal máximo por el 0,9, que es el factor completo. Nosotros sabemos que el caudal máximo son 241 barriles brutos por día.
Esto lo multiplicamos por el factor y nos da 217 barriles brutos por día. Entonces, ¿cuál será la producción adicional posible? Tomamos este número que nos dio acá, 200, se lo restamos a la producción actual, que son 200 barriles brutos, y por lo tanto es obvio que estamos ganando, o la producción adicional, en este caso, asumiendo que es un índice de productividad variable, nosotros podemos adicionar a la producción diaria de ese pozo 17 barriles brutos por día. Igualmente, como hacíamos con el índice de productividad constante, y para ir terminando ya la clase, ustedes pueden determinar el porcentaje o los barriles netos de petróleo y los barriles netos de agua multiplicando 217 barriles brutos por día por el porcentaje de agua y sedimento. En este caso es 50% de agua. Por lo tanto, la mitad de estos barriles va a ser petróleo y la otra mitad va a ser agua. Recuerden algo. Si el porcentaje de agua y sedimento es 10%, cuando ustedes multipliquen el 217 por el 10%, les va a dar los barriles de agua. Eso no es barril de petróleo, eso es barril de agua. Por lo tanto, esos barriles de agua ustedes se los restan a los barriles brutos. Y allí sí les va a dar los barriles netos de petróleo. Bueno, muchachos, aclarado ese punto, aclarado el punto del índice de productividad, tanto constante como variable, culminamos la clase de hoy, no antes dejándole, en la tablita y dejándole un pequeño mensaje. El presente es de ellos, el futuro para los que realmente trabajé es mío. El futuro les pertenece a ustedes, el futuro me pertenece a mí porque yo trabajo en mi futuro y ustedes trabajan en su futuro. Ustedes han decidido formarse, capacitarse en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Ustedes han decidido formarse y capacitarse para que el día de mañana ustedes sean excelentes profesionales, excelentes ingenieros de petróleo que puedan aportar sus conocimientos a la industria petrolera, tanto nacional como internacional, porque tanto la nacional como la internacional necesita de hombres y mujeres, así como nosotros, capacitados y que le podamos aportar un granito de arena a esta gran industria. Bueno, muchachos, así damos como culminada la clase de hoy. Veo que nadie se conectó, por lo tanto, con respecto a la asistencia de hoy, todos tienen 0. Hoy di la clase solo, pues. Así que, muchachos, estén pendientes de las asistencias porque, como les comenté en la primera clase introductoria, las asistencias yo las voy a tomar en cuenta al final de la materia. Ok, esta es la tabla de evaluaciones, así es como los voy a evaluar yo, aunque están todos ustedes, la evaluación 1 y la evaluación 2 del primer corte, que equivale al 30%. Recuerden que la evaluación 2 tiene un 5% que es teórico, que es un cuestionario, y un 15% que es práctico, son ejercicios para resolver. Así que les deseo el éxito completamente en esta materia. Espero que aprendan, espero que puedan ver esta clase grabada que va a ser de gran provecho y de beneficio para la formación de cada uno de ustedes. Bueno, me despido. Ha sido un placer poder estar con ustedes en esta tarde, en esta clase grabada que se las voy a dejar colgada a nivel de la plataforma para que ustedes la puedan revisar en el momento que así puedan. Hasta luego.